Juan capítulo 5, verso 6. Como ustedes saben, hemos estado ya por un tiempo, gracias mi hermano, estudiando la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, y ya nos quedan unos pocos sermones, porque ya estamos en el último capítulo. Así que vamos a leer los versos 6 al 12, para entonces compartir la palabra en esta mañana, un testimonio fiel y verdadero. Así que leemos: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amado Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana. Seguimos haciéndolo, porque hemos venido a eso, a este servicio, a honrarte, a glorificarte. Gracias porque hemos podido participar de esta primera parte. Gracias porque hemos podido recordar a nuestro Salvador. Y en esta hora queremos rogarte que tú, oh Señor, abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, para que así podamos apreciar las grandes verdades de tu palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas. También, Señor, rogamos por los amigos aquí presentes, para que tu palabra pueda llegar a ellos y que puedan ser ministrados, impactados por el testimonio de Dios. Así que te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta sección, hermanos, que vamos a considerar en esta hora, es una de las más importantes de la carta, porque aquí es donde el apóstol Juan nos habla acerca del testimonio de Dios. Si usted es un lector que puede darse cuenta en la lectura de algunas cosas, quizá pudo ver que en estos versículos se menciona mucho la palabra testimonio. Yo sé que usted no la contó, pero la palabra testimonio aparece 9 veces. Juan la repite 9 veces solamente en estos pocos versículos. Por tanto, algo importante nos está diciendo Juan acerca del testimonio de Dios. Si hay un testimonio, es porque hay un testigo o testigos. Y un testigo es alguien que da certeza de algo que vio o conoció. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, cuando sucede algún pleito entre los estudiantes, detrás de los involucrados viene una turba de testigos. Vienen muchos a decirle a la dirección o a los maestros lo que sucedió, lo que vieron. El testimonio de esos muchachos es importante porque así uno puede darse cuenta dónde se originó el problema, qué ocurrió, quiénes son los involucrados. Obviamente que a veces ellos dicen la verdad, otras veces no dicen la verdad, en ocasiones no dicen todo lo que ocurrió verdaderamente, porque son muchachos al fin.
En esta carta, Juan comienza explicando, cuando nosotros nos vamos al capítulo 1, Juan comienza explicando que ellos, los apóstoles, habían visto, que habían oído, que habían contemplado y que habían palpado todo lo relacionado al Señor Jesucristo, al Verbo de vida. Ellos testifican y anuncian la vida eterna, la cual estaba con el Padre y que se manifestó hablando acerca de Jesucristo. Y si usted recuerda el mensaje anterior sobre esta carta que estuvimos considerando, el versículo 5 del capítulo 5 terminó hablando de los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Dice Juan, son aquellos que tienen una fe firme y sólida en Jesucristo. Así que con esto en mente, este pasaje, el apóstol Juan nos presenta en el versículo 6 a Jesucristo. Este es Jesucristo, dice Juan. Así que nosotros encontramos lo primero acerca del testimonio que Dios ha dado. Dios ha dado testimonio y este testimonio es acerca de Jesucristo. Este testimonio es acerca de su Hijo. Fíjense cómo comienza el versículo nueva vez. Este es Jesucristo. Aquí hay una tremenda declaración sobre la segunda persona de la Trinidad. Podríamos preguntarle a Juan quién es Jesucristo. Juan nos responde, Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios ha dado testimonio de esa verdad. La expresión Hijo de Dios, refiriéndose a Cristo, es trascendental. Los creyentes, usted y yo, somos hijos de Dios por adopción, mientras que Cristo es Hijo de Dios en el sentido de que comparten una misma naturaleza divina. Para Juan es de suma importancia que sus lectores entiendan quién verdaderamente es este hombre llamado Jesús el Cristo. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Un hombre, un discípulo llamado Pedro, les respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el que la Biblia dice que es. Hoy en día, muchos hablan de Jesús como un gran maestro, como un gurú, como un gran líder espiritual. Algunos hablan del Jesús histórico, lo que dice la historia de Jesús. Y otros hablan del Jesús de la fe o el Jesús espiritual, el que se han inventado los creyentes, dicen ellos. Y al escuchar esto, uno pudiera pensar que existen dos Jesús, uno histórico y uno de la fe. Pero déjeme decirle que eso es totalmente falso. Totalmente falso. Y debemos rechazar cualquier lenguaje que nos lleve a hablar de un Jesús histórico y de un Jesús de la fe. No hay un Jesús histórico y un Jesús de la fe. Solo hay un Jesús, el Cristo, el Dios encarnado, el ungido, el enviado, el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor y el vencedor. Ese es Jesucristo. Dios ha testificado que Jesucristo es Dios. Así que Dios testifica de Dios mismo. Este testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo debe ser creído y debe ser aceptado. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo 3 de esta misma carta, Juan escribió, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. La verdad, queridos hermanos, la verdad acerca del Señor Jesucristo es esencial para la salvación.
Jesucristo es el punto clave de la historia redentora. Y el Padre ha atestiguado varias veces que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, el Redentor y que Él es el Rey. El Antiguo Testamento promete un Salvador. Los evangelios relatan la historia de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Los miércoles en las clases bíblicas hemos estado estudiando esto. El libro de los Hechos describe la propagación del evangelio. Las epístolas explican el abundante significado teológico de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su segunda venida. El libro del Apocalipsis da a conocer la consumación del propósito redentor de Dios en Cristo. Así que este testimonio que Dios da es acerca de su Hijo, Jesucristo. Lo siguiente, por supuesto, que nos dice el apóstol, es que este testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es un testimonio verídico, es un testimonio confiable. Porque hay dos elementos y una persona que han dado testimonio en la tierra de Jesucristo. ¿Cómo nosotros sabemos esto? ¿Cómo da testimonio Dios de su Hijo? A continuación, Juan nos los va a decir. Juan nos va a decir cómo Dios ha dado testimonio en la tierra acerca de su Hijo. ¿Por qué creer en el testimonio de Dios acerca de su Hijo? ¿Por qué creer en este testimonio que Dios ha dado a quien no hemos visto, pero que debemos creer en ese testimonio? Bueno, porque Dios ha dado un testimonio infalible, irrebatible e indiscutible de Él mismo. Y este testimonio es un testimonio que es verídico y es confiable. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Vamos a escuchar a Juan, verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Encontramos aquí entonces que Dios da testimonio a través del agua y de la sangre. De seguro, usted se ha preguntado o se preguntó la pregunta que yo también me hice. ¿Qué es esto de agua y sangre? Nosotros sabemos que el agua es un mineral muy necesario. La sangre circula por nuestro cuerpo. Pero ¿a qué se refiere Juan al decir que Jesucristo vino mediante agua y sangre? Déjeme decirle que se han suscitado varias interpretaciones al respecto. Una de ellas fue propuesta por San Agustín. Él decía que el agua y la sangre se refiere al costado de Jesús cuando en la cruz fue herido con una lanza y salió agua y sangre de su costado. Sin embargo, no encontramos muchos argumentos que favorezcan dicha opinión. Otros sostienen que se refiere a los sacramentos, dígase al bautismo y la cena del Señor. Tampoco encontramos que esta sea la interpretación más fiel al texto. Así que creemos, como creen muchos autores muy fieles, que esto apunta al comienzo terrenal, al comienzo del ministerio terrenal de Jesús, su bautismo en agua y al final su muerte en la cruz. El agua es una referencia al bautismo de Cristo y la sangre una referencia a su muerte. Estos dos extraordinarios eventos asociados al ministerio terrenal del Señor Jesús, en ambos el Padre dio testimonio acerca de su Hijo. ¿Por qué Juan escribe esto? ¿Por qué Juan toma el agua y la sangre para hablar acerca
del testimonio de su Hijo, del Hijo de Dios, Jesucristo. El apóstol enfatiza que el Padre ha dado testimonio de la deidad de su Hijo a través del bautismo y de la muerte, porque algunos decían que el Padre confirmó a su Hijo en el bautismo, pero no en su muerte. Algunos herejes, proveedores de una forma nueva de gnosticismo, enseñaban que el Espíritu de Cristo descendió sobre el hombre Jesús en el bautismo, convirtiéndolo en el ungido de Dios. Según esta herejía, Jesús, estando bajo el control del Espíritu de Cristo, proveyó valiosas enseñanzas éticas durante su ministerio. Los falsos maestros afirmaban además que el Espíritu de Cristo abandonó a Jesús antes de la crucifixión y que murió como un simple ser humano, no como el Dios hombre cuya muerte sacrificial expió los pecados de todos aquellos que en él confían. Y lamentablemente estos errores se siguen propagando hoy en día. Todavía hay personas que siguen propagando este terrible error al decir que Jesús nació como un simple hombre y que actuó simplemente como un hombre y no como el Dios encarnado, como también otros decían de la misma corriente gnóstica, y esto en algunos otros mensajes lo hemos mencionado, que Jesús simplemente tenía la apariencia de hombre, que él no era un hombre verdadero. También en 2 ocasiones se pudo escuchar la voz de Dios testificando acerca de su Hijo. Yo sé que usted recuerda esas 2 ocasiones, por lo menos recuerda una. En el río Jordán, cuando Jesús era bautizado, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También expresó estas palabras en la transfiguración. Dios, usted sabe lo que Dios estaba diciendo en ambos momentos. Dios estaba diciendo que se complacía en Dios. Yo me complazco en Dios. Pero además, Juan presenta un segundo testimonio. No solamente presenta el agua, presenta la sangre, que representa la muerte de Cristo. Así como en el bautismo, el Padre ofreció un contundente testimonio de Jesús, también dio un contundente testimonio en los acontecimientos que rodearon la crucifixión de nuestro Señor. Mateo capítulo 27 relata que desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. En medio del día cayó una oscuridad sobrenatural que simbolizaba el abandono que el Padre hacía del Hijo como el sacrificio por llevar el pecado de todos nosotros. Al decir eso, Jesús clamó a gran voz diciendo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que vemos cómo Dios ha testificado acerca de su Hijo en estos 2 eventos. Pero encontramos otro aspecto importante. Hay otro personaje, o hay un personaje en estos 3 testigos. 2 son elementos, otro es una persona. El Espíritu da testimonio también de Jesucristo. En el mismo bautismo, nosotros vemos el Espíritu descender como paloma. Dios dio testimonio público de Jesucristo. El Espíritu, y esto es importante, no solamente operó en el bautismo de Cristo. Primero lo hizo en la concepción virginal.
También lo hizo en la tentación de Jesús y a lo largo de su ministerio. Pedro manifestó a los reunidos en la casa de Cornelio: vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El mismo Juan afirmó las palabras de Cristo que expresó antes de ir a la cruz: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que sale del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Queridos hermanos, el Espíritu hace una gran obra en la actualidad. Entre sus muchas funciones como Dios, una es guiar a las personas a la verdad que es Jesucristo. El Espíritu no solamente dice la verdad, el Espíritu no solamente da testimonio de la verdad, sino que nos dice el pasaje que el Espíritu es la verdad. Dios ha dado un testimonio claro y lo ha testificado de diferentes maneras para que el ser humano pueda creer en este testimonio que es verídico, que es seguro y que es confiable. Para los judíos era bien conocido que todo debía resolverse por boca de 2 o 3 testigos. Así que Dios da testimonio a través de 3 asuntos: agua, sangre y el Espíritu. Entonces, si Dios habla, es porque hay que creerle. No es mero hombre que está hablando, es el Dios del universo. Es el Dios omnipotente, es el Dios creador, es el Dios incomparable que está hablando. Así que hay que creerle. Ahora bien, hermanos, vamos a hacer una pausa aquí. Una pausa informativa. Hay una parte en el pasaje que necesita una explicación extra. Es muy probable que algunos no hayan escuchado de esto. Otros quizá sí. Y yo quiero que usted lea esto. Dice el verso 7, y allá en la proyección me van preparando lo que le mencioné. Dice el verso 7, léalo ahí: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Si nosotros usáramos en esta iglesia una versión como la Nueva Versión Internacional o como la Biblia de las Américas, no tendríamos que explicar esto, porque ahí dice la Nueva Versión Internacional: 3 son los que dan testimonio. Así que la Nueva Versión Internacional y otras versiones no mencionan la parte del versículo donde dice que 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Simplemente la Nueva Versión Internacional dice 3 son los que dan testimonio. Es decir, que la Reina Valera está más extenso, o aparecen algunas palabras que en la Nueva Versión Internacional no aparecen. ¿Y qué es esto entonces? A esto se le ha denominado como la coma juanina o el paréntesis juanino. Consiste en esa oración que vimos: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo importante, y no se desanime por esto: dicha expresión no aparece en los manuscritos más antiguos de la Biblia. Y lo que se piensa es que fue agregada por un copista o un escriba en años posteriores. Es decir, que es muy probable que lo que Juan haya escrito originalmente, él no haya escrito esto de que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Algo importante es que este pasaje no lo cita ninguno de los padres de la iglesia, quienes de
haberlo estudiado y de haberlo leído, de seguro lo hubieran empleado en las discusiones trinitarias que se dieron en los primeros años del cristianismo. Muchos hablan de que fue añadido cientos de años después que el canon se registró. Lo que dice este verso es una gran verdad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Eso es cierto. La conocida Trinidad. Sin embargo, la evidencia externa no favorece que haya sido parte de la epístola original. Importante, hermanos, saber es que la doctrina de la Trinidad, sin usar este pasaje, puede sostenerse desde Génesis hasta Apocalipsis. Por obra de Dios, Él permitió que esto fuera añadido. Pero esto no crea ningún problema, porque lo que se añadió no es un error, es una verdad. Y es una verdad que nosotros lo hemos estudiado y no vamos a detenernos a explicar eso porque no nos daría el tiempo. Pero para hacerle justicia al texto debíamos explicar esto. Así que eso no es ningún problema. Escuchábamos en un programa de radio en días pasados de un joven que dice ser cristiano, que dice creer en la Biblia. Él decía, y así lo hizo, que la Reina Valera tenía más de 32,000 errores y que la Reina Valera no solamente había que romperla, sino quemarla. La Reina Valera, la versión que nosotros usamos. Y una de las cosas que él decía era esto, él mencionaba precisamente este pasaje. Pero parece ser que ese joven no ha estudiado ni ha visto que ese pasaje no crea ningún problema para nosotros. Así que seguimos adelante. Nos dice el texto que estos tres concuerdan, dígase el agua, la sangre y también el espíritu. Él quiere decir que los tres testigos dicen lo mismo. Ante una corte legal, la evidencia de los hechos del bautismo de Jesús, el agua, y de su muerte la sangre, está en completa consonancia con el Espíritu Santo. Una persona no puede aceptar uno o dos testimonios de los testigos y omitir el tercero. Los tres van juntos, los tres concuerdan. El creyente acepta la verdad de que Jesucristo vino por agua y sangre, de que dio testimonio a través del agua y sangre. Y él sabe, y estamos convencidos, y debemos estar convencidos, de que el Espíritu Santo es Dios y que da testimonio de la verdad, y que es la verdad. Además, los creyentes creemos que el Hijo de Dios vino a limpiar a su pueblo del pecado y a redimir por medio de su muerte a todos aquellos que confían en Él. Para el creyente entonces son verdades trascendentales, son verdades importantes, son verdades que hay que creerlas. Si nosotros aceptamos el testimonio de los hombres, mire cómo dice Juan en el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan dio testimonio de la verdad. Juan vio a Jesucristo y dio testimonio de lo que él había visto. Pero Dios, que es mucho mayor que Juan, ha dado mayor testimonio. Y si creemos el testimonio de Juan, de los apóstoles y de los hombres, mucho más debemos creer el testimonio de Dios. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En tercer lugar, este testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo consiste en la gran noticia del Evangelio, que Dios nos ha dado vida eterna.
que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo Jesucristo. El testimonio de Dios consiste en esa gran verdad. Él nos ha dado vida eterna. Fíjense cómo dice el pasaje, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y dice el verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El texto no dice que el ser humano busca la vida. El texto no dice que el hombre corre tras la vida. Dice el pasaje que Dios nos ha dado vida eterna. Es decir, que la vida eterna no es una compensación de Dios al hombre. La vida eterna es un regalo de Dios para el hombre. Es algo que Dios hace todo. Dios ha provisto todo para que nosotros podamos tener vida eterna. Este pasaje es riquísimo. Podemos ver que el ser humano está llamado a recibir el testimonio de Dios. Y si no lo hace, le está haciendo a Dios mentiroso. Si usted no cree, mi amigo, en el testimonio de Dios, usted está diciendo, mira Dios, tú eres un mentiroso. Lo que tú has testimoniado, eso es falso. Dios ha escrito la historia y ha dado testimonio de ello. Así que nadie tendrá excusa delante de Dios. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Nos dice Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué gran noticia, mi hermano, es leer en esta mañana que Dios nos ha dado vida eterna. Ese es el testimonio de Dios. Y esta vida eterna no está en cosas del mundo. Esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y muchos hemos escuchado de la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Y déjeme decirle que la vida eterna implica mucho más que simplemente vivir para siempre en un sentido cronológico. La esencia, mi hermano, de la vida eterna está en la participación del creyente en la bendita vida de Cristo, por medio de esa unión que tenemos con Él. Jesús definió la vida eterna en la oración sacerdotal de la siguiente manera: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien has enviado. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que la vida eterna, más que tiempo, se trata de relación. Se trata de calidad. Una vida que dure para siempre, que no tuviera fin, podría considerarse una maldición, no una bendición. Por ejemplo, los incrédulos, los que no creen en Cristo, van a vivir para siempre. Pero ¿usted cree que esa vida eterna sea buena? No va a ser buena, ¿verdad que no? Y no va a ser buena, no porque va a estar en el infierno, no va a ser buena porque, no simplemente porque va a estar sufriendo los horrores del infierno. No va a ser buena porque no van a tener una relación estrecha con Jesucristo. Así que, mi hermano, la vida eterna no es otra cosa que la vida de Dios mismo. Lo que se nos promete aquí y ahora es participar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta vida eterna no comienza cuando partamos de este mundo. Esta vida eterna comienza a disfrutarse desde el momento en que creemos en Cristo. Obviamente que se va a ver mucho más reflejada, con mucha más gloria, el día que nos encontremos con nuestro Salvador.
Alguien escribió, en Dios hay paz y por tanto la vida eterna quiere decir serenidad. Quiere decir una vida liberada de los temores que asedian la situación humana. En Dios hay poder y por lo tanto la vida eterna quiere decir la derrota de la frustración. Quiere decir una vida llena del poder de Dios y por tanto una vida victoriosa. En Dios hay santidad y por tanto la vida eterna quiere decir la derrota continua del pecado. Aquí y la derrota final allá. Quiere decir que es una vida revestida de la pureza de Dios. Es una vida, la vida eterna es amor y por lo tanto quiere decir que es el final de todo rencor, de toda amargura y de todo odio. Quiere decir que tiene en el corazón el amor de Dios y el invencible amor del hombre en todos sus sentimientos y en todas sus acciones. En Dios hay vida y por tanto la vida eterna quiere decir la derrota de la muerte por siempre y para siempre. Así que en el cielo, cuando estemos disfrutando de la vida eterna completa, sin ninguna distracción, disfrutaremos de no ver muerte. La vida eterna es una vida que comienza aquí, como mencionaba, cuando el ser humano cree en Cristo, pero que experimentaremos más plenamente y en perpetua gloria, santidad y alegría celestial cuando veamos a nuestro Salvador cara a cara, como nos dice Juan. La vida eterna está en Jesús. Óyeme bien, mi hermano. La vida eterna está en Jesús. Óyeme bien, mi amigo. La vida eterna está en Jesús. No existen muchos caminos a Dios. No existen dos caminos a Dios. Existe un solo camino. Dijo el mismo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pedro agregó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay muchas cosas en las cuales creer. Se nos bombardea por todos los medios que creamos en uno mismo. Usted ha escuchado eso. Cree en ti mismo. Cree en ti. Cree. Solo créelo y lo recibirás. Déjame decirte que cada vez que la Biblia nos exhorta a creer, no es en uno mismo, no es en un hombre, es en Dios y en su Hijo Jesucristo. No en nada ni nadie. Juan es muy claro, incontundente. Si tú tienes a Jesús, tienes la vida. Si no tienes a Jesús, tienes la muerte. Lo que las personas hagan con el testimonio de Dios acerca de su Hijo va a determinar el destino a dónde irán. Solo hay dos respuestas del hombre hacia el testimonio de Dios. No hay tres, solo hay dos: creer o no creer. Hermano querido, este pasaje que Juan escribe es para nosotros. Es para nosotros. La carta de primera de Juan es para nosotros. No crea que este mensaje de creer en Jesús simplemente es para los amigos. Porque la fe salvadora en Jesucristo resulta en aferrarse para siempre a Él. Nosotros debemos mantenernos en Cristo, pero no solamente para ser salvos. Debemos mantenernos en Cristo porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Por tanto, el escritor a los Hebreos escribió: pongan los ojos en Jesús. Nuestra mirada constante debe estar en Jesús, porque Jesús es la vida.
Y porque la vida eterna se disfruta ahora, usted sabe cómo, pegado de Jesús, aferrado a Jesús. Por eso hay muchos creyentes que aunque tengan vida eterna, no disfrutan de la vida eterna. ¿Por qué? Porque se desvían en su vida cristiana y apartan su mirada de Cristo. Se entretienen en otras cosas y se olvidan de tener una relación firme con Jesús. Yo te pregunto, mi hermano, en esta mañana, ¿tú tienes la vida? ¿Tú tienes la vida, mi hermano? Pregúntate, ¿tú tienes la vida que Cristo ofrece? Dice la palabra de Dios que el testimonio, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, de una manera sobrenatural le comunica a nuestro espíritu: mira, tú eres hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Mi hermano, tú eres un hijo de Dios. Gloria a Dios, porque el mismo Juan en el capítulo 3 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que podamos ser llamados hijos de Dios. Los que antes éramos llamados hijos del diablo, ahora somos llamados hijos de Dios. Los que antes íbamos camino a la condenación y a la destrucción, ahora vamos camino al cielo, a disfrutar de esa vida eterna y plena. Yo te pregunto, mi querido amigo, ¿tienes tú la vida? ¿Tienes tú, mi querido amigo, la vida? Mira lo que Juan dice en su evangelio en el capítulo 3, verso 36 34 en adelante. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es decir, si Juan dice en su carta, si tú no crees al testimonio de Dios, estás haciendo a Dios mentiroso. Y Juan nos dice en su evangelio, si tú recibes el testimonio de Dios, estás diciendo que Dios es veraz. Dice el verso 34, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y dice el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá, dice que tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi querido amigo, vivir sin Cristo es no vivir. Vivir sin Cristo es no tener vida. Usted quizá ha escuchado a alguien decirle a otro, tu vida es desgraciada. Tu vida sin sentido. Tú no tienes vida. Y algunos que no hacen muchas cosas en la vida, que no salen, que no van al parque a comerse un helado, que no van a la playa a disfrutar de la creación de Dios. Otro lo ve y le dice, óyeme, pero tú no disfrutas de la vida. Quizá a usted mismo le han dicho eso. Quizá usted es un amargado que no disfruta de la vida. Pero déjame decirte, hermano, que la vida es Jesucristo. Así que, mi amigo, si tú no tienes la vida, aunque tú andes por las mejores playas, por los mejores hoteles, vayas a los mejores países, eso no es vida. Eso es una apariencia de vida. La vida es la que se disfruta en Jesucristo, porque Él es la vida. La vida eterna es Jesucristo. Mi amigo, si tú te pierdes, no es por falta de evidencia, ni por falta de testimonio. Si tú te pierdes es porque quieres. Y en el infierno estarás lamentándote que tuviste la oportunidad de tener la vida, pero te habrás dado cuenta muy tarde que por rechazar al Hijo solo tendrás la muerte. La muerte. Así que
algunos pensamientos finales. Es importante, hermanos, que no solamente creamos lo correcto, sino que también podamos experimentar la vida de Jesús diariamente. Debemos alejarnos de cualquier afirmación errónea que vaya en contra de la completa humanidad y de la completa deidad de Cristo, pero que también vivamos la vida plena que el Señor nos ofrece en su Hijo. Mi querido hermano, que tu fe, que mi fe, que nuestra fe en Cristo se haga cada día más grande y que eso se evidencie en una vida plena pareciéndose cada día más a Jesús. Mi querido hermano, agradezcamos a Dios continuamente por esta vida que nos ha dado. Mi hermano, siempre ten en tu mente y en tu corazón que Dios te ha dado vida eterna. Dios me ha dado vida eterna. Para que cualquier cosa que haya en nuestro corazón de creernos que la vida que tenemos es por algo que hemos hecho, mira, siempre ten en tu mente que la vida eterna es un regalo. Siempre ten en mente que la vida eterna es un regalo y por tanto, como Dios te la dio, nadie te la puede quitar. Por eso la salvación es segura en Cristo, porque Dios nos las dio en Cristo y dice la palabra que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Así que tenemos seguridad en Cristo. Y que también, querido hermano, podamos anunciar y que podamos testificar de la vida eterna. No te quedes con lo que Dios te ha dado ahí, compártelo con otros. Gloriémonos en esta vida. Hermano, si tú estás pasando por alguna enfermedad, recuerda que Dios te ha dado vida eterna. Mi hermano, recuerda que Dios te ha dado vida eterna. Si nos toca partir mañana, vamos a disfrutar plenamente de esa vida. Hermano, en tus luchas diarias, en tus afanes diarios, recuerda que Dios te ha dado vida eterna. Recuerda siempre. Pero en tus días buenos, recuerda que Dios te ha dado vida eterna. Así que, amigo, también, ven a Cristo ahora. Ven a Cristo ahora. Y quiero que veamos, para terminar, un pequeño video de 20 segundos de una señora de 103 años que hoy está en la presencia del Señor y que un día predicó del Evangelio. Y vamos a escuchar lo que decía doña Ana en vida, hablando acerca del Evangelio. Que el Señor les bendiga.